Queridos hermanos, muy buenos días, tardes, noche, cuando ustedes nos hagan favor de vernos y escucharnos. Pues hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial y ahorita en unos momentos más tendré el gusto de presentarlo. Y el día de hoy platicaremos, escucharemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo que nos está dirigiendo respecto del 30º domingo del tiempo ordinario. Ya estamos en la parte final del tiempo ordinario y seguiremos leyendo a Mateo. Y hoy, queridos hermanos, tenemos el gusto y el honor de contar con Monseñor Andrés Luis García Jasso, que es obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México. Y si me permiten, voy a leer una pequeñísima, pues, reseña de su vida. Monseñor Andrés nació en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y estudió. Él hizo antes una carrera profesional civil. Él es contador público y auditor por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y en el año 1997 ingresó al Seminario Misionero Arquidiocesano Redemptoris Mater de la Ciudad de México. Cursó filosofía y teología. La filosofía la hizo en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, obteniendo el bachillerato. Después estudió la teología en el mismo instituto, y es conveniente porque puede haber algunos de ustedes que hayan participado. Él ha participado en el camino neocatecumenal y es el primer obispo mexicano emanado de este camino. Y eso pensamos que, pues, para varios de ustedes puede ser un dato muy, muy importante. Su ordenación diaconal fue el 10 de junio del 2006 en la Insignia y Nacional Basílica de Guadalupe, y el 5 de mayo del 2007 recibió la ordenación sacerdotal en el mismo santuario mariano. Además, es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, España, y ahí estuvo sirviendo en la parroquia de Cristo Rey. Regresó a México en el 2010 y fue vicario parroquial de San Francisco de Asís en la Colonia Paraíso. Y él, desde que regresó después de su licenciatura, se integró al Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis Primada de México, en donde ingresó, como les decía, en el 2010, y en el 2013 fue nombrado vicario judicial adjunto. Y ya fue nombrado del 2012 al 2013, y desde el 2013 ya es el vicario judicial y presidente del Tribunal Metropolitano de México, antes Interdiocesano de México, eh, puesto que sigue desempeñando. Y el 3 de julio de 2021 el Papa Francisco lo designó como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Y también tengo el gusto de comentarles, pues, que Monseñor Andrés acompaña al diaconado permanente en esta arquidiócesis. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias por hacernos favor de estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, por esta oportunidad de compartir la vida de la iglesia, la vida de fe a través de la palabra, esta palabra que domingo a domingo vamos recibiendo en una lección continua para mí. Me gusta hablarlo o verlo así, ¿no? Como una lección, una catequesis que Cristo nos va dando, sobre todo en este tiempo del tiempo ordinario litúrgico, una catequesis conforme vamos caminando con Cristo semana a semana. Es bellísimo ir entrando en el corazón del Evangelio. Y gracias de verdad por poder compartir con ustedes y con todos los que siguen estas transmisiones. Es gran alegría poder compartir con ustedes. Y gracias por invitarme. Muchas gracias, Monseñor. Y si le parece bien, Monseñor y Padre Miguel, procederemos a leer el texto del Santo Evangelio que escucharemos en la celebración dominical. Esta lectura, queridos hermanos, sigue estando tomada del Evangelio según San Mateo, que, como sabemos, es el evangelista que
estamos leyendo durante todo este tiempo ordinario. El texto dice así: en aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Esta es palabra del Señor, queridos hermanos. Monseñor, nos gustaría hacer favor de comenzar. Sí, claro. Sin duda una lectura bellísima, bellísima para mí. Les decía en el comentario de la presentación, es muy importante poder tomar la palabra no aislada, aunque siempre concentrándonos en un fragmento nos da un mensaje muy, muy particular, pero no podemos tampoco desencajarla. De hecho, el mismo texto va diciendo, ¿no? O sea, nos introduce enlazando el pasaje anterior en el Evangelio según San Mateo, donde estaba con los saduceos ahí hablando sobre la resurrección y entonces se da una discusión donde Cristo, según parece, ¿no? O sea, según las palabras dice, ganó esa discusión. Que en realidad Cristo no es que va en un afán de ganar o de salir victorioso en alguna situación. La palabra, y cuando Cristo entra en este diálogo con los fariseos, con los saduceos, con los entendidos de la palabra de su tiempo, no es un decir, yo soy mejor que tú y te gano, sino ir al corazón de la ley, al corazón de la palabra, que aquí lo estamos recibiendo justo, ¿no? Cristo nos va a hablar de esta caridad, de este amor que lo dijo desde el principio, ¿no? Si nos vamos al principio de la vida pública de Jesucristo, en aquel discurso, en aquel mensaje de las bienaventuranzas, en este monte, empieza a hablar precisamente del amor al enemigo, no solamente de un amor humano que cualquiera podemos tener una afinidad, un cariño por los más cercanos a nosotros, sino que Cristo va llevando esta palabra del Evangelio a un grado mayor, pero no en una exigencia. Y eso creo que es lo más importante. Hoy, en esta palabra que se ha proclamado, lo que escucharemos el domingo y viviremos el domingo, Cristo justo vuelve al corazón del Evangelio, el amor. Dice, Jesús respondió, digo, ante este nuevo reto, ante esta nueva pregunta que le hacen, y es interesante, no es que tenga una buena intención, porque este doctor de la ley, al ver que ya Cristo había, digamos, callado la boca a los saduceos, hace una nueva pregunta y nos dice el evangelista, para ponerle a prueba. Y esto es muy importante porque no había entonces una recta intención. No es que a este doctor de la ley le interesara saber realmente la ley. De hecho, es doctor de la ley, ya conocía la ley, sabía perfectamente cuál era el mandamiento, porque el pueblo de Israel recibe este mandamiento desde pequeñito, ¿no? Desde pequeñito a un niño judío se le enseña a rezar el Shema, aquella palabra que recibió el pueblo de Israel, precisamente donde se hace presente este amor, ¿no? Reconocer a un único Dios y sembrar en el corazón del pueblo judío el amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es decir, esto un judío lo lleva tatuado en el corazón, sabe perfectamente cuál es, ¿no? Y eso, insisto, si vamos a las Sagradas Escrituras, lo vemos
en el Éxodo, ¿no? En el libro del Éxodo, donde el pueblo de Israel recibe esta palabra, ¿no? Y después vienen las 10 palabras de la ley, que muchas veces vivimos nosotros esta palabra como una exigencia, es decir, tengo que amar a Dios. Y claro, cuando vemos nuestra pobreza, cuando vemos nuestra realidad, cuando vemos que muchas veces ponemos tantas y tantas cosas antes de Dios, decimos, esta palabra es imposible. Pero quizá tendríamos que entrar en la palabra, y no lo digo como, como una norma o como una interpretación de la Sagrada Escritura, porque realmente sí, es un mandato, el Señor manda amar, pero podríamos decir, y si lo vemos más como una promesa, si nos vamos al Shema, y ahorita sigo con el Evangelio, si nos vamos al Shema, al Éxodo, el Señor cuando empieza el diálogo con Israel dice, escucha Israel. Y después sigue, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero, claro, podríamos decir, la primera invitación que hace el Señor es a escuchar. Escucha Israel. Y empieza a dar las palabras de la ley. Y empieza con el primero de nuestros mandamientos. En la Iglesia Católica también, cuando de niños fuimos a la catequesis y nos enseñaron los 10 mandamientos, el primer mandamiento es precisamente amar a Dios por encima de todo. Pero Dios pone una premisa, una introducción, es escucha Israel. ¿Cómo podré amar a Dios por encima de todo si le escucho a Él? Si primero abro el oído para poder escuchar su palabra. Por eso, para mí, a veces esta palabra de escucha Israel, amarás al Señor tu Dios, más que verlo como una exigencia, me gusta verlo y vivirlo como una promesa. Es decir, quizá hoy, por mis flaquezas, por mis pecados, por mis debilidades, por mis hechos, no puedo decir que amo a Dios por encima de todo. Hablando realmente, ¿no? No en una teoría. En una teoría, desde luego que siempre diré pues, que Dios está por delante de todo, por encima de todo. Pero luego, cuando miento, cuando me peleo con alguna persona, cuando me enfado, es decir, cuando sale lo que realmente hay en mi corazón, digo, de amor, o sea, hay que meditar realmente si está este amor profundo al que Cristo nos está invitando. Pero insisto, ya Dios nos decía desde el principio, escucha Israel, y entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Por eso para mí, este evangelio que hemos escuchado hoy, casi al final del tiempo ordinario, o sea, ya estamos en la recta final, nos quedan un mesecito, unos 4 domingos, pero ya la liturgia va a ir cambiando su tono, ya nos irá introduciendo a la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, para empezar en el Adviento, es decir, cambiará. Y es interesante porque la liturgia nos pone justo el corazón del Evangelio, justo con aquel primer discurso que empezó y que hoy Cristo nos vuelve a recordar. Cuando se le pregunta, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? El Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Podríamos irnos a desglosar esta palabra. ¿Cómo se puede cumplir? ¿Quién ha cumplido esta palabra de amar a Dios? Y podríamos, digamos, trasladarnos a aquel momento en que Cristo estuvo en el desierto, en las tentaciones. Estas 3 tentaciones, precisamente, es cuando Cristo cumple esta palabra. Cuando vienen y le dicen, ¿tienes hambre? Pues haz que esta piedra se convierta en pan. Y que Cristo responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Era algo muy humano tener hambre, era algo muy natural y lógico tener hambre. Pero Cristo había encontrado un alimento diferente. Cuando uno ama a Dios en esta dimensión
que Cristo nos está invitando es porque ha encontrado algo diferente. No porque desprecie las cosas del mundo. El mundo en cuanto a naturaleza, no me refiero al mundo en el sentido de pecado, sino el mundo en cuanto a esta naturalidad en la que vivimos, ¿no? El ser humano, el tener hambre, el tener sed, el estar cansado, el tener sueño, es decir, es muy natural. Pero Cristo ha encontrado un alimento diferente y se ha apoyado en Dios, porque esta palabra que sale de la boca de Dios alimenta de una manera mucho más profunda. No solo nutre, sino que sacia. Por eso Cristo puede realmente amar a Dios, ¿no? Con toda la mente, con todo el corazón, con toda la mente y con toda su alma. Vendrá la segunda tentación, ¿no? Diciendo, lánzate de lo más alto, porque claro, ¿quién le va a creer al hijo del carpintero? Pero si en cambio fuera uno que se lanza, claro, claro, este prestigio te daría, pues, imagínate, el profeta de los profetas. Pero Cristo sabía que el plan de Dios era diferente. Quizá todavía no sabía que iba a pasar por la cruz, pero sabía que el plan de Dios era diferente. Y entonces dice que no. No. Entra en la historia, entra en lo que Dios había planeado. O sea, y viene la tercera tentación, en la que nuevamente se le pone de frente. Mira, mira todo el éxito, el poder, el dinero, las riquezas, las pompas, todo esto, si postrándote me adoras. Es decir, si apostatas de Dios y me amas a mí. Y el Señor respondió nuevamente con el Shema en su corazón. Como niño judío, recibió de San José este Shema que tenía guardado en el corazón. Amar al Señor, su Dios, con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Esta palabra se puede cumplir. Cristo la ha cumplido por nosotros y nos da también esta gracia de poder amar. Y es muy bello porque cuando uno ama a Dios, entonces hay una consecuencia, que es poder amar al prójimo. Amar a Dios no es que yo tome la iniciativa de amar a Dios. Nos dice el apóstol San Juan, ¿no? En su carta. Él nos amó primero. Y esto es lo importante, hermanos. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Para poder amar, primero necesitamos descubrir este amor de Dios y sentirnos amados por Él. Cuando uno siente este amor, el fruto natural, la consecuencia, la respuesta es amar al prójimo como Dios nos ha amado. Está plasmado también en la ley. Ya en el Levítico, también el Señor le decía al pueblo de Israel que tenía que amar al prójimo, hablando primero de los del mismo pueblo, pero además esta ley se extendía a los extranjeros. Decía, si un extranjero vive contigo, le amarás igual, le recibirás porque recuerda. Y vuelvo a lo mismo, es la experiencia. La palabra de Dios no es una palabra teórica. Dios le dice al pueblo de Israel, ama al forastero, porque recuerda que tú fuiste forastero en Egipto. Es decir, es una palabra viva, que trasciende, que tiene una experiencia profunda, profunda de vida. Por eso, digo, a mí me alegraba mucho, mucho esta palabra. Es una palabra que siempre me consuela mucho y me impulsa a esta vida de fe. Poder descubrir el amor de Dios, sí, si quieres, con un respeto, pero no un miedo servil. Es muy distinto el temor de Dios. El temor, no hacer las cosas por miedo a que Dios me vaya a castigar. Este no es el Dios del amor. Más bien, es decir, si yo me alejo de Dios, no sentiré este amor. No porque Él no me lo quiera dar, Él es amor. Su naturaleza es ser amor. Pero también me ha dado la libertad.
y yo puedo decir, no me interesa. Por eso, que venga en este domingo esta lectura en nuestra ayuda a nuestro encuentro, para mí es bellísimo. Bellísimo ver cómo Cristo, insisto, anuncia el amor desde el principio hasta el fin y nos invita a vivirlo, insisto, no en una exigencia, sino como una gracia, como, como un don, como decir, ven, hijito mío, que te amo, experimenta el amor, experimenta la vida. Y entonces, de nuestro corazón nacerá el amor al prójimo, nacerá el amor hacia los que sí vemos. Nos dice el apóstol San Juan, decir que amamos a Dios, que no lo vemos, si no amamos al prójimo que sí vemos, nos hace mentirosos, dice San Juan incluso, ¿no? Claro, para que esta palabra se cumpla, tenemos que ver que es una palabra viva, que busca encarnarse en nosotros, hacerse vida en nosotros. Por eso, insisto, para mí es una palabra bellísima. Muchas gracias, Monseñor, por estas lindísimas palabras. Padre Miguel, ¿te gustaría comentar algo? Eh, me pesco de la frase de Monseñor que más que una exigencia es una promesa. A mí me resulta muy bello este enfoque del mandamiento nuevo, ¿no? Del mandamiento de la ley. Eh, y yo me preguntaba en algún momento de mi vida, cuando estaba escuchando por primera vez la palabra de Dios, ¿por qué Dios nos dice que lo tenemos que amar a Él primero? Y sobre todas las cosas, ¿no? Y pues comencé a pensar si era un Dios ególatra, un Dios que estuviera siempre necesitado del aplauso de nosotros, de la admiración de nosotros, del amor de nosotros, como un Dios, como una persona que está siempre necesitada del amor. Pero no, a lo largo de mi proceso de evangelización me he encontrado con un Dios que no tiene nada de estas características. Y a mí me hace reenfocar estas palabras de amar a Dios sobre todas las cosas de otra manera. Y voy a tratar de mencionárselas. Em, yo creo que amar al hijo sobre todas las cosas es un peligro. Ujú. Amar a nuestro coche sobre todas las cosas es un peligro. Amar a nuestra casa o a nuestra ropa o a nuestros artefactos electrónicos es un peligro porque todo lo que vemos y todo lo que está en este mundo es muy relativo. Y entonces cuando nosotros lo absolutizamos, corremos el riesgo de quedar traicionados y quedar en la lona, quedar vacíos, quedar muchas veces decepcionados de las personas y de las cosas, ¿no? Cuando nosotros nos ilusionamos en comprar un coche último modelo y lo compramos, a los 15 días ya tenemos una decepción del coche, ya no es lo que nosotros imaginamos que iba a ser en nuestra vida. Entonces, amar a Dios pues, sobre todas las cosas, sobre nuestras cosas, sobre nuestros aparatos electrónicos, sobre nuestra familia. Yo no me exclusivizo en el aspecto de lo malo, ¿no? Amar a Dios sobre lo malo me parece muy fácil, muy comprensible, pero amar a Dios sobre nuestro hijo, nuestra hija, nuestro hermano, nuestro papá, nuestra mamá, nuestras cosas, nuestra ropa, eso es como un reto muy grande. ¿Y por qué? ¿Y por qué nos dice Dios que hay que amarlo sobre todas las cosas?
porque el amor a Dios sobre todas las cosas pone a todos en su sitio, pone a todos nuestras cosas, nuestros aparatos, nuestra familia, a todos nos pone en nuestro sitio. No puedo amar a Dios, a mi hijo sobre todas las cosas, porque le voy a hacer daño. Voy a sentir una decepción en algún momento. Voy a hacerle daño a él. Voy a hacerle daño a la familia, al esposo, eh, a la esposa. Amar al hijo por sobre todas las cosas es una cosa muy peligrosa. Y entonces Dios nos dice, ámame a mí sobre todo tu ser, sobre tu hijo, sobre todas cosas, porque vas a poder amarlos de verdad. Yo, el amor a Dios, sobre todas las cosas, lo siento como una promesa de poder amar a todo y a todos con su justa medida, con su medida que me hace tener la fuerza para perdonar, para tolerar, para no decepcionarme, o si me decepciono, superar la decepción, porque las personas nos decepcionan, nos traicionan, nos hacen como quieren, y entonces amar a Dios sobre todas las cosas me da la posibilidad de perdonar, de no basar mi interioridad en el que me está traicionando, sino en Dios que nunca me traiciona. Y esto me hace como descubrir esta doble cara, ¿no? Monseñor Andrés nos explicaba que la fuente del amor no son los demás, ni uno mismo. La fuente de nuestro amor es Dios. Y entonces, en el amor a Dios, encontramos el verdadero aspecto de amar a los demás. Y por supuesto que Dios no nos quita nada. No nos da la plenitud del amor a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Yo así lo vería. Muchas gracias, Padre Miguel. Y bueno, yo antes de hacer un breve comentario, queridos hermanos, queremos pues comentarles que todos estamos enterados de pues el grave problema que están viviendo no solamente los habitantes de la ciudad de Acapulco, sino otros municipios del estado de Guerrero por este huracán terrible Otis. Entonces, al final de esta emisión, les vamos a poner ahí el cartel de el esfuerzo que estamos haciendo a través de Cáritas para que pues amablemente sepan a dónde dirigirse y podamos pues demostrar nuestro interés, nuestro amor por nuestros hermanos que pues van a tener muchísimas necesidades y tenemos nosotros la oportunidad de pues darles un poco de lo que podemos hacerles llegar. Entonces quería yo comentar esta parte, ¿no? Y yo, pues después de la reflexión de Monseñor Andrés y del Padre Miguel, yo nada más quisiera comentar esto. Nosotros tenemos que aprender a amar y ahí tenemos el ejemplo de Jesús. De hecho, así inicia el sacramento del bautismo, ¿no? Me acuerdo que cuando recibe el celebrante a los papás y padrinos, les dice que ellos se están comprometiendo a enseñar a ese niño a que siguiendo los mandamientos divinos aprenda a amar como Cristo, a amar a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. Entonces, ahí tenemos el ejemplo, queridos hermanos, ¿no? El ejemplo está ahí, en Jesús. Y por medio de Jesús podemos aprender a amar a Dios con todo, porque a mí se me hace maravilloso. Jesús nos está diciendo, ama al Señor tu Dios con esa forma integral que tiene el ser humano. El ser humano es
mente, es sentimientos, es alma. Entonces hay que amar con todo. Y cuando yo amo integralmente, ese es el amor que nos ha enseñado Jesús. Monseñor, quisiera hacer Sí, alguna... sí, cómo no. Gracias, de verdad, gracias también por enriquecer con los pensamientos, las reflexiones. Creo que además de las personas que nos siguen, nosotros mismos nos nutrimos del poder compartir la palabra, ¿no? Y esto es muy importante. Y así como hizo el padre Miguel, ahora yo me engancho de una frase que él dijo, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que amar a Dios? Y vuelvo a lo mismo. Ojalá que el Señor nos vaya concediendo la gracia de ir viviendo nuestra fe, eh, no como vivimos el mundo. Es decir, el mundo hay que cumplir, hay que esforzarse, hay que ser exitoso, hay que ganarse las cosas. Y en la fe, la dinámica es distinta, es diferente. Nosotros no tomamos la iniciativa la tomó Dios desde hace mucho y se ha hecho lo encontradizo, ¿no? Entonces, claro, a mí me gusta por eso cuando tanto el apóstol San Juan en la primera de sus cartas, como San Pablo también, hace énfasis en esto, insisto, no porque haya sido una catequesis que se aprendió, sino porque era su propia experiencia de vida, ¿no? ¿Por qué amar? Porque Él nos amó primero. O sea, más de por qué es como para qué, o más bien decirnos, ¿cómo no amar si Él me ha amado? Y en un amor diferente, ¿no? En el mundo, el que la hace, la paga. Si tú te equivocas, no hay segundas oportunidades en el mundo. Es decir, estás etiquetado, y ahora pues hasta cancelado, ¿no? Con las redes sociales, y alguno no me gustó su comentario, me sentí ofendido, agredido, eh, hubo una mala interpretación, me da igual, no hay segunda oportunidad y te cancelo y te elimino, te borro de mis personas favoritas, etcétera, etcétera. El amor de Dios es diferente, porque Él nos amó y decía, San Pablo tiene esta experiencia profunda. Nos amó no cuando éramos buenos, ¿eh? Y San Pablo te lo puede atestiguar, y San Pablo y nosotros también, ¿no? Pero San Pablo dice, ¿cuándo fue que se encontró Jesús conmigo? Cuando yo tenía una carta, una autorización para perseguir cristianos, llevarlos al calabozo, que sabía que los iban a matar. Allí, o sea, cuando yo era un desgraciado, Cristo se encontró conmigo y Dios me amó profundamente. Muchas veces lo digo en mis reflexiones, en mis homilías, el encuentro que Pedro tiene con Cristo. Eh, Pedro fue testigo, y todos los apóstoles, ¿no? Fueron testigos de toda la predicación de Cristo. Escucharon el sermón de la montaña, ayudaron en la distribución de la multiplicación de los panes, fueron a anunciar y a expulsar demonios, fueron testigos cuando curó al paralítico, cuando devuelve la vista al ciego, cuando resucita a Lázaro. O sea, pero hay una cosa que no pudieron: el escándalo de la cruz. Ante eso, uno fue el que lo vendió, otro, el que decía que daría la vida por él, le niega. Y los demás salen huyendo por miedo. Y después de la resurrección, o sea, a mí me fascina este encuentro que tiene Cristo con Pedro cuando le dice, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Esta triple diálogo de amor para eliminar la triple negación de Pedro. O sea, yo estoy seguro que cuando Pedro iba y predicaba, o sea, no iba y decía, en la lección 1 que nos dio allá en la montaña, cuando dio el sermón, no. Pedro diría, Él me amó. Y me amó no cuando andaba yo expulsando demonios, no cuando andaba yo, sino me amó cuando yo le negué. O sea, cuando yo le traicioné, cuando fui frágil, pobre, desgraciado. Él allí me amó. ¿Cómo no amar a Dios
si experimentamos este amor que Él nos ha tenido. En el mundo, insisto, si te equivocas, no hay segundas oportunidades. Este amor que Cristo nos manifiesta, este amor de Dios, es un amor que claro, esta promesa de amarás al Señor tu Dios, es un anhelo, tendría que ser un anhelo para nosotros los cristianos, de decir que un día pueda amar y tener presente todo lo que Dios me ha amado. ¿Cuántas veces en el sacramento de la reconciliación me ha perdonado mis pecados? ¿Cuántas veces se ha hecho presente, aún en las tragedias, ¿no? Ahora que se mencionaba a los hermanos de Acapulco, de Guerrero, o sea, claro, y el amor de Dios estará para no dejarlos solos. Humanamente están sufriendo sin duda, y la iglesia entera nos unimos en oración, en este amor, velando, haciendo nuestro el sufrimiento de ellos y compartiendo lo mucho o poco que tengamos, pero sobre todo experimentando nosotros este amor de Dios. Es como se puede dar el fruto del amor de nuestra parte hacia los demás. Por eso quería compartir también esta parte. Muchas gracias, Monseñor. Padre Miguel. Yo me quedo aquí porque la reflexión de Monseñor me fascinó y yo creo que queda muy redondo el asunto con esta explicación del amor de Dios. Muchas gracias. Pues yo también, queridos hermanos, como siempre les agradecemos si les gustó este video, que donde está el pulgar hacia arriba puedan hacerle clic, que compartan este video. Sabemos que hay varias comunidades que nos hacen favor de compartirlo, lo cual les agradecemos mucho. Y pues nuevamente le queremos agradecer a Monseñor Andrés Luis García Jasso que nos haya hecho favor de estar con, pues no con el Padre Miguel y conmigo, sino con todos ustedes y compartir pues esta bellísima reflexión y su sabiduría para todos nosotros. Monseñor, muchísimas gracias, nos encomendamos a sus oraciones y esperamos que no sea la última vez que nos haga el favor de visitarnos. Ojalá pronto podamos volver a contar con su presencia. Pues muchas gracias, gracias por la invitación y gracias a todos los que siguen estas transmisiones, que esta palabra del amor inunde nuestro corazón, llene nuestras familias y hasta ustedes llega también nuestra bendición.